Segunda oportunidad de Pokémon X y Z. Episodio 14. Carga pesada. Lo volverás a arruinar. Vas a fallar como siempre lo haces. ¿Para qué intentarlo? Sabes muy bien cuál será el resultado. Oscuridad. Todo el lugar estaba cubierto por la oscuridad. ¿Esto representaba su interior? Probablemente. De lo que sí estaba seguro el joven es que no estaba en el mundo real. Trató de encontrar un camino guiándose por las voces, pero tras un breve tiempo se dio cuenta que era inútil. Y eso le angustiaba. ¿Iba a resignarse? Por supuesto que no. Debía hacerlo por esas mismas voces que trataban de atormentarlo. Aunque si era completamente sincero, muchas eran irreconocibles para él. Ríndete. No puedo hacerlo no luego de todo lo que ha sucedido, su sentido común le decía que razonar con ellas era imposible, pero como era de esperarse él ignoró por completo las ideas razonables. Sabes muy bien cuál será el resultado. El chico agitó su cabeza bruscamente quizás para convencerse a sí mismo, ¡no! Esta vez será diferente. Eso decías tras cada batalla contra ellos. Pero al final siempre obtenías el mismo resultado. Apretó los dientes con gran fuerza, tratando de contener el impulso de gritarles, pero sabía que tarde o temprano sus emociones le superarían. Soy mucho más fuerte que antes. ¿Y? Eras más fuerte que Cameron y Sawyer, pero aún así perdiste. Venciste a Allen, pero al final los corazones que nuestros dejaron de latir fueron los. Eso no es verdad. Solamente te salvaste tú. Y para el colmo volverás a fallar. Y en ese momento había llegado al límite. Cierren la maldita boca. Si pudiera verse su rostro dentro de toda esa oscuridad, solamente se hallaría furia en su mirada. Ustedes no fueron más que un estorbo en mi camino. ¿Acaso él había dicho eso? Tuve varias oportunidades de ganar, pero siempre se ponían en peligro. Siguió soltando palabras llenas de angustia y frustración, liberando por fin todas esas molestias que ocultaba en lo más dentro de su ser. Las voces por su parte no paraban de discriminarle todos los fracasos que había tenido a lo largo de su vida y creando nuevas dudas dentro del joven entrenador. Cosas que no se había cuestionado desde que había iniciado su nueva vida. Y realmente le aterraba que lo que decían fuera cierto. Quizás para evitar de pensar en aquello o simplemente para lograr salir de este lugar se echó a correr. El volumen de las voces comenzó a aumentar y nuevas se unían a las anteriores. No fue así. Nos fallaste. Nos abandonaste. No es verdad. Y tienes el descaro de disfrutar tu vida sabiendo lo que fue de nosotros. Voy a salvarlos. Para su sorpresa, una pequeña luz comenzó a brillar a solo metros de su localización. No podrás. Claro que podré. Solamente espérenme. Por cada paso que daba la luz se expandía más y más, hasta desaparecer por completo la oscuridad que acechaba al joven. Junto a esas voces. Se levantó rápidamente de la cama, pero eso le costó bastante caro, ya que su cuerpo le recordó las heridas que había recibido el día anterior. Su rostro estaba cubierto por sudor, recordándole la intensa pesadilla que había tenido. Ash no sabía qué pensar, había tenido algunas pesadillas atormentándolo desde la batalla contra Tobias, pesadillas que comenzaron a hacerse más recurrentes desde que habían comenzado a entrenar en el Monte Plateado con sus Pokémon. Pero nunca una que le afectara de esta manera. Trató de calmarse observando la habitación del centro Pokémon, como era de esperarse no había mucha diferencia con las otras habitaciones de los diferentes establecimientos en los que se había hospedado. Si había una diferencia era que éstas se encontraban más limpia, seguramente por todo el tiempo libre que tenía la enfermera de esta ruta. Se lamentaba por ella. Debería agradecerle por atraparme. El chico le dio mucha atención a sus manos que se encontraban vendadas al igual que varias partes de su cuerpo. Seguramente ahora estará curando a Pikachu y a los demás. Sonrió un poco ante lo último. Sus chicos realmente se han lucido en esa fría montaña. Era mucho más fuerte que antes. Tenía más recursos. No hay razón para dudar. Estoy bien, estaremos bien. Su vista volvió a enfocarse en su mano derecha que no paraba de temblar. El azabache soltó un suspiro al notar las señales que le daba su cuerpo. No hay por qué preocuparse, he estado así de nervioso en muchas ocasiones. Aunque su mano derecha estaba lesionada. A pesar de tener pesadillas. A pesar de que su cuerpo no se encuentra en las mejores condiciones por el desgaste de energía. Iba a salir de esta. Sin ninguna pérdida. Creo que alguien tuvo un mal sueño. Cierta voz burlesca se había escuchado dentro de la mente de Ash, quien comenzó a mirar hacia todos lados para encontrar una captura más reciente. Afortunadamente su búsqueda fue sencilla ya que había encontrado una Ultra Ball en el mueble que estaba al lado de la cama. Bastarda, tú fuiste la causante de ese sueño.
Al recibir como respuesta una inquietante risa, Ash tomó la Pokéball y la arrojó con todas sus fuerzas contra la pared, liberando así al Pokémon fantasma que estaba complacida por la reacción de su querido entrenador. Realmente es interesante, no sabía que guardabas tantas emociones negativas dentro de ti, había soltado Vanette con un tono lleno de alegría, quizás nos llevemos mejor de lo esperado así. Ash solamente la fulminó con la mirada, evitaría gritar para no llamar la atención de la enfermera Joy, pero tarde o temprano su acompañante acabaría con su paciencia. No me malinterpretes, Vanette algo divertida comenzó a flotar alrededor de la habitación, soy incapaz de atormentar a otros seres mediante sueños. ¿Me estás tomando el pelo? La Pokémon fantasma solamente buzó, realmente te pones muy pesado cuando tienes hambre, al notar la mirada de pocos amigos del azabache decidió explicarle. Bueno, ¿nunca has tenido un tipo fantasma o un tipo siniestro que no sea Greninja? Por lo que es entendible, Ash levantó una de sus cejas ante esa respuesta pero no mencionó nada, los fantasmas somos monstruos bastante peculiares, solo hay que darse cuenta de cómo somos creados a base de puras emociones negativas y ya debes hacerte una idea de cómo esto afecta a lo que nos rodea. Tenía sentido si se detenía a pensarlo un poco, la presencia de Jupeta bastaba para poner a los Pokémon del Monte Plateado más violentos de lo que ya eran. Además sufres de pesadillas desde que combatiste contra Tobias, ¿acaso no recuerdas cierto Pokémon en su arsenal del tipo siniestro? El rostro incrédulo de Ash era bastante satisfactorio para la Pokémon marioneta, Darkrai. Bingo, ya eso agrégale que yo soy atraída por emociones negativas, me es inevitable sacar esas emociones dentro de ti. Estaba en su naturaleza. El chico apretó los dientes con fuerza, maldita sea lo que me faltaba. Vanette se acercó a él para sentir la angustia de su entrenador, oye, deberías agradecerme que bastante un poco de ese malestar que guardas dentro de ti, al no tener nada que te agobie las pesadillas deben terminar. Ash decidió no decir nada por el momento, tenía bastantes dudas y quisiera que Jupeta se las aclarara, pero había cosas de más importantes que debían atender. Su Pokémon notó eso y una pequeña parte de ella le decía que se metiera a su Pokéball en silencio, quizás era por el leve respeto que había desarrollado por el joven entrenador desde su segundo encuentro en el Monte Plateado. Esa pequeña parte intentaba hacer entender que fuera razonable. Pero... te noto algo preocupado, la mayor parte de ella amaba ver al chico atormentado, ¿qué pasó con la determinación de ayer? ¿Se fue junto a toda esa aura que malgastaste? Debí seguir el consejo de mis Pokémon y haberla matado, realmente se arrepentía de hacer de buen samaritano en el día anterior. Silver observaba al ave legendaria que intentaba ponerse de pie sin importarle sus heridas. Fuiste realmente un gran adversario, mencionó mientras observaba su brazo congelado a causa de las poderosas ventiscas de Articuno, además me mostraste un movimiento bastante devastador. Tras decir eso dio una pequeña mirada a su Feraligatr, que a pesar de mantenerse de pie se lo notaba fatigado, con algunos rasguños alrededor de su cuerpo, pero lo que más resaltaba era su cola y sus extremidades congeladas por un ataque nunca antes visto por el dúo. Una ráfaga congelante que era eficaz contra el tipo hielo. Era bastante interesante e inquietante para el pelirrojo. El mundo realmente es grande, murmuró más para sí mismo para luego regresar al inicial de la región de Johto. Articuno solamente chilló al ver cómo su adversario se retiraba de su territorio, no lo mostraba pero estaba aliviada de que por fin el pelirrojo se marchaba. Y solamente cuando ya no podía verlo se descansar. Afueras de las Islas Espuma se encontró la última captura del pelirrojo Abra. El pequeño no negaría que estaba sorprendido de ver a su entrenador con varias heridas, pero estaba satisfecho de verlo con un rostro sereno. Había logrado acabar con esa rabia que lo atormentaba durante días. Voy por el buen camino, soy capaz de derrotar un legendario sin recurrir a más de un Pokémon, no tenía nada que envidiarle a cierto entrenador de Pueblo Paleta. Él podía hacer lo mismo que él e incluso mejor. Tienes razón, Silver, ríndete. TKS, debía dejar de recordar ese combate, lo había subestimado pero no se volvería a repetir. Abra, ¿crees poder teletransportarte hasta Ciudad Azafrán? El Pokémon psíquico no tardó en asentir con algo de entusiasmo, podría demostrarle a su entrenador que su resistencia había mejorado bastante. No hay problema, maestro. Silver, corrigió el pelirrojo mientras tocaba la cabeza del Pokémon psíquico, solamente Silver entendido. Sí. Muy bien, tras eso ambos desaparecieron de un segundo a otro. ¿Planea sacarme de mis casillas, marionetita? La voz de Ash era una mezcla entre cansancio y rabia, porque diciéndome cosas obvias no lo conseguirás. Puedes mostrar toda esa confianza por fuera, pero yo puedo sentir todo lo que te está atormentando.
Ash se puso su chaqueta sin ninguna emoción reflejada en su rostro, su ropa era un desastre pero al menos olía bien y nuevamente se dijo a sí mismo que debería agradecerle a la enfermera por toda su ayuda. Los comentarios de Vanette le inquietaban bastante, no podía mentirle pero sobre todo le hacía recordar ciertos pensamientos que le atormentan desde su primera noche en Pueblo Paleta. Las pesadillas y esa rabia que habían comenzado a crecer dentro del desde que se habían adentrado en el Monte Plateado. No era mucho más que eso. Un resentimiento hacia ciertas personas que no paraba de aumentar tras cada día en esa fría montaña. Seguramente solo Jupeta sabe lo que es capaz de hacer en ciertas situaciones. ¿Lo viste? De todas maneras podía sacarle provecho de alguna forma, ¿viste mi sueño que supuestamente no creaste? La Pokémon fantasma no se esperaba esa pregunta por lo que era entendible que su rostro mostrara una mueca de incomprensión, los sueños son cosas que están fuera de mi alcance. ¿Entonces fue obra de Darkrai? Vanette no negaría que sintió curiosidad a dónde quería llegar Ash. Seguramente ni está enterado. ¿Por qué lo da dos? No fuiste afectado por su brecha negra y es normal que su especie provoque pesadillas inconscientemente. Ash realizó unos estiramientos mientras trataba de llegar a una conclusión con la nueva información recibida. Jupeta había sido capturada recientemente y no puede afectarlo con su energía mientras se abrían paso en el Monte Plateado, el mejor momento para sacar a sus demonios internos era en la noche. Agregando la maldición de Darkrai da como resultado ese sueño, el chico tomó la Pokéball de su Pokémon fantasma, todo lo demás fue a causa de mi cerebro. Seguramente representando su tormento de la forma más positiva posible. Por algo al final había encontrado una pequeña luz que crecía mientras más se enfrentaba a esas voces. Bastante subjetivo pero es suficiente para mí, el chico extendió su brazo izquierdo provocando que la Pokéball emitirá una luz que envolviera a Vanette, ya tuviste mucho tiempo afuera, saldrás nuevamente cuando todo esto acabe. ¿En serio piensas con que engañándote a ti mismo estarás bien? Fue lo último mencionado por Vanette antes de volver a su Pokéball, Ash podía sentir como ella aún esperaba una respuesta. Esa es la diferencia entre ustedes y yo, mencionó Ash mientras salía de la habitación, yo me aferro a la más mínima posibilidad que me permite seguir adelante mientras ustedes se siguen hundiendo más y más junto a todo lo que les rodea. Jupeta había permanecido sin habla ante lo dicho por el azabache y no entendía el porqué de esto. No tenía sentido para ella cómo puedo uno llegar a engañarse a sí mismo y seguir adelante. La condición del chico va de mal en peor y aún así sus ganas de combatir no se han disminuido en absoluto. ¿Acaso de verdad cree que podrá ganar en su estado? ¿De verdad alguien puede ser así de estúpido? Simplemente no lo entendía. ¿Y a quién se refería con ustedes? Buenos días, mencionó el azabache con una pequeña sonrisa para llamar la atención de la enfermera Joy. La hermosa mujer dejó sus otros quehaceres de lado y rápidamente fue a ver el estado del sorprendido joven. ¿Cómo demonios había alcanzado esa velocidad? Le había recordado un poco a su madre y el cómo reaccionaba cuando llegaba lastimado a su casa tras irse a jugar a las rutas cercanas. ¿Estás bien? ¿No te duele algo? ¿Te sentiste mareado al levantarte? Tras tantas preguntas no sabía cuál respondedor y el hecho de que la enfermera no estaba respetando su espacio personal le estaba incomodando un poco. Más que incomodar diría que lo está excitando un poco, para suerte de Ash, solamente él era capaz de escuchar la voz de Vanette, si no fuera del caso realmente habría sido una situación bastante incómoda para ambos. Descuide, estoy muy bien, con una pequeña sonrisa apartó las delicadas manos de la enfermera de su rostro, me encuentro algo fatigado y con un poco de dolor muscular. ¿Y tu mano derecha cómo se encuentra? Ash no negaría que el rostro lleno de preocupación de la enfermera era bastante lindo. Ahora comprendía por qué Brock las adora tanto. Igual que jodida que ayer pero descuide estaré bien. Joy iba a mencionar algo pero una veloz mancha amarilla se había lanzado a los brazos del entrenador, quien lo recibió gustoso. Pica. El roedor eléctrico acariciaba la mejilla de Ash con la suya provocando que éste comenzara a reír. Ja 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 ja. Me haces cosquillas. El chico elevó a su Pokémon en el aire y ambos se quedarán contemplando por unos segundos, lo logramos. Pica pi. Había sido difícil, tuvieron sus diferencias e ignoraron cómo se sintió el otro por varios días, pero al final hubo vuelto a superar otro obstáculo unidos. No necesitaron palabras para disculparse ni para decir lo orgullosos que estaban del otro. Solo bastaba con mirarse a los ojos, no había nada más que decir. Simplemente le sonrieron al otro. El sonido de una llamada había acabado con el momento de ambos. Pikachu volvió al hombro de su entrenador como siempre lo hacía y Ash sonrió ante esto. Pika.
Perfecto, luego de comer iremos a nuestro siguiente destino. Ash comprendía la confusión de Pikachu pero simplemente le respondió, más tarde te pongo al día. La enfermera Joy volvió a aparecer diciéndole que tenía una llamada por parte del nieto del profesor Oak. Gracias enfermera, no quiso hacer esperar más al castaño y fue a contestar la videollamada. ¿Te ves cansado? La cueva celeste fue mucho para ti. Mira quién lo dice. Estás todo desnutrido. Ambos se entregaban miradas burlonas, por mucho tiempo que pase esa extraña rivalidad siempre estaría acompañándoles. Disfrutaban ver en aprietos al otro aunque claro hasta cierto punto. Pero era estúpido negarlo en este punto ambos se apreciaban, se respetaban y se preocupaban por el otro. Ambos fueron a un lugar que los llevó al límite, había sido duro para ambos y solo bastaba de ver las ojeras que ambos llevaban en sus rostros. Uno sufrió más que el otro pero a la vez ese era más fuerte. ¿Tan mal me veo? Ni te imaginas, seguramente con solo verte los tipejos se irán del pueblo. Ash rodó los ojos ante ese comentario, pero seguramente el castaño no le mentía. ¿Cómo fue? Prefiero hablar en persona de aquello. El azabache quiso ir al grano, en un día debería hacer varias paradas y no quería malgastar el tiempo. ¿Sigues en Ciudad Celeste? Así es, Kaori va a enfrentarse a Misty. El castaño notó la curiosidad del azabache ante esto, decidí esperarla para poder ver su progreso y para luego volver juntos a Pueblo Paleta. Ash no se había percatado del ligero temor que había en las palabras de su antiguo rival y él jamás admitiría de manera abierta que temía a pasar nuevamente por la Ruta 5 completamente solo. La paliza recibida por cierto pelirrojo le había afectado de varias maneras. Es lo mejor, no sabemos qué movimientos han hecho los Rocket en este tiempo. El azabache se llevó una mano al mentón pensando en ciertos integrantes de aquella organización, me pregunto si ellos participarán en todo aquello. No los apreciaba pero sinceramente no los consideraba enemigos reales, no por algo se ha unido con ellos para enfrentar amenazas. Sería algo triste que tuviera que acabar con sus Pokémon o incluso. No es momento de lamentaciones, ya con las que llevaban eran suficientes, sean cuidadosos, nos veremos en unas horas. Tú también. Gary también mostró un semblante serio, sabes que tienes una peculiar habilidad de atraer personas, podrías reencontrarte con Silver u otro integrante de los Rocket. Oh, vamos Gary. ¿Cuál es la posibilidad que él y yo nos dirijamos a la misma ciudad? Incluso si así lo fuera, con lo grande que es Azafrán dudaba que se creara tal encuentro. Tienes razón pero de todas maneras no está mal ser cauteloso. El castaño se despidió con la mano dando por finalizada la llamada. Ash se quedó mirando la pantalla por unos segundos pensando en ambos castaños, realmente estaba muy ansioso de saber cuánto había mejorado. Misty contra Kaori realmente puede ser un encuentro bastante interesante. Cuando la enfermera Joy le había preguntado si quería comer algo, su rostro se había llenado de felicidad a la vez que la boca se hacía agua. Tras largos días por fin volvería a probar comida de verdad. Y por un pequeño momento se había olvidado de todos los demás. En su mente solamente trabajaba de deducir qué clase de platillos le traería la enfermera. Sushi preparado con la parte más deliciosa del atún. Un delicioso estofado de carne. Incluso una ensalada acompaña por un exquisito trozo de carne le parecería perfecto. Aquí tienes. La sonrisa en el rostro de Ash comenzó a desaparecer mientras más observaba su comida. Él no era muy exigente con la comida, todos sus conocidos lo sabían pero realmente nunca esperó recibir algo tan modesto. Un pequeño trozo de bistec acompañado por una pequeña cantidad de ensalada y una sopa de verduras servida en una taza. Esto podría comérmelo en tan solos unos minutos. Ash seguía observando su comida con algo de confusión, en sí sabía que con lo último dicho estaba demostrando ser un malagradecido pero realmente el hambre que tenía era demasiada, tanta como para ser capaz de gritarle a la enfermera por burlarse de su situación. Sé que puedo sonar como un cretino, pero esto me dejará igual, señorita Joy. Por lo menos aún podía controlarse. Esta es una comida especial que he preparado para ti, mencionaba la enfermera mientras tomaba asiento enfrente de él, no has comido casi nada por casi más de una semana y tu cuerpo no soportará una gran cantidad de alimentos, terminarás vomitando y estarás peor. Ash solo tragó lo que le quedaba de saliva para asimilar la información recibida tratando de controlar sus impulsos. ¿Entonces también tengo que comer despacio? La enfermera simplemente asintió a las dudas del pelinegro para luego responderle. Mastícalo todo muy bien y disfruta su sabor. El pelinegro asintió con algo de lentitud mientras comenzaba a cortar el pequeño trozo de bistec. Trata que te lleve 30 minutos el devorar todo. Lo peor de todo que esto le quitaría tiempo valioso.
Conserva la calma, Ash, ella solo te está ayudando. La enfermera observaba cómo el chico inhalaba y exhalaba tratando de reprimir sus emociones. Ella agradecía todo aquello en silencio y solo podía respetar al muchacho. Seguramente ella no podría ser capaz de estar en la situación actual que vivía el joven. ¿Por cuánto tiempo? Se había sorprendido del tono tan débil que había mostrado. Quizás todo esto le estaba afectando más de lo que pensaba. Cada día por medio creo que es suficiente para aumentar la porción en tu plato. El pelinegro asentía mientras masticaba con bastante lentitud. Trata de volver a comer luego de 4 horas. Lo intentaré. Joy le dio una pequeña sonrisa mientras le entregaba una pequeña nota al pelinegro. Está bueno, fue lo único que mencionó el pelinegro mientras comenzaba a cortar nuevamente el bistec. La sonrisa de la enfermera aumentó un poco tras ese comentario. El bistec es pequeño pero es de primera. ¿No podré repetirme? No debes comer demasiado, si no todo el esfuerzo que has hecho se irá a la basura. Vas a fatigarte rápidamente si no le das un buen trato a tu organismo. Ya veo. Cerró los ojos mientras disfrutaba el enorme sabor de esa jugosa carne. Si sigo así pronto llegaré a mi límite. Realmente ni él mismo sabía qué pasaría al suceder eso. En tan solo unos minutos Silver se fueron en Ciudad Azafrán. Observó detenidamente a su Pokémon psíquico que no parecía fatigado por realizar tal movimiento. Debía reconocer que el pequeño estaba desarrollándose bastante rápido. Buen trabajo, palabras simples que significaban bastante para el pequeño Pokémon. Descansa ahora junto a los demás. Su mente se mantuvo tranquila de momento, tratando de ver con qué mataría el tiempo, y entrenar no era una opción en los 2 días faltantes. No habría ninguna mejora y tampoco iba a agobiar a sus compañeros con solo entrenamiento. Supongo que a comer algo o ir a los videojuegos. Por mucho que su estilo de vida fuera diferente a los de su edad, Silver seguía siendo un adolescente que gustaba de las típicas actividades para pasar el rato, pero primero, se apartó un poco de la multitud y lanzó la Pokéball de su Magmar, quien no necesitó de una orden para activar su habilidad y lograr así aliviar el brazo de su entrenador. Gracias Magmar, el mencionado asintió para luego ser cubierto por una luz rojiza que lo hizo volver a su Pokéball. Curioso es el dispositivo de comunicación de la organización de su padre. Frunció el ceño a la idea de tener que iniciar una conversación con su progenitor tras su último combate. Para su sorpresa, quien se había comunicado con él no había sido su padre. Tú no perteneces al Team Rocket. Pero dada a las circunstancias soy más de fiar que tú. El pelirrojo frunció el ceño ante la voz de aquella mujer y con cautela se adentró en la multitud. Seamos sinceros Silver, tú nunca has pertenecido al Team Rocket, en cambio nosotros somos quien mantiene firme a la organización entre las sombras. El joven entrenador podía sentir la fría mirada de aquella mujer, como si se encontrara a su lado, observando cada uno de sus movimientos, esperando una abertura para poder acabar con él. Si había alguien aparte de su padre y los ejecutivos que no temían de su fuerza, era ella junto a sus compañeros, más conocidos como el trío bestia, los entrenadores que se asemejaban más al poder del alto mando. No estaban en el mismo nivel para los ojos del pelirrojo. Un nivel que estaba seguro que era incapaz de alcanzar actualmente. Debería ser cauteloso con sus respuestas, ya que a este grupo nunca le ha importado el lazo sanguíneo que lo aferraba a Giovanni. Siempre lo acechaban buscando la oportunidad de mostrar el cómo estaba destruyendo la organización desde adentro. Su mano libre se acercaba con cautela hacia la Pokéball de su Pokémon más poderoso en el caso que estaba rastreando su ubicación. Si su padre también había descubierto su batalla contra Ash, era de esperarse que ellos. Lo que ustedes hagan no me puede importar menos. Si me llamaste solamente para acusarme de traición, voy a dar por finalizada la llamada. Por lo que veo has estado entrenando entre islas muy peculiares. Silver no lo mostraba pero estaba inquieto ante las palabras de aquella mujer, siendo más precisos en el supuesto hábitat de Articuno. Tú misma lo mencionaste, supuesto hábitat, y puedo asegurar que no son más que rumores. ¿Cómo puedo creer en ti? Puedes ir tú misma a mandar a un pelotón si es que lo ves necesario, o simplemente puedes venir a mi ubicación y comprobarlo en una batalla. ¿Estás retándome, querido? Solo así podrás, créeme, cómo poder hacer frente a un miembro de las 3 bestias sin la ayuda de un legendario. Solamente sus Pokémon sabían lo mucho que le había costado decir esas palabras. Legendario, y más estúpido aún hacerte frente en mi nivel actual. El tono de la mujer se suavizó tras escuchar al pelirrojo. Agradezco el halago, querido, y tienes razón. Si no lograste vencer a un pueblerino, menos podrás hacerme frente. ¿En qué estaba pensando? Silver apretó los dientes con furia ante la burla de su superior, pero se contuvo y consiguió mantenerse en silencio. Ya se las pagará. Tranquilo, la misión es lo primordial. Tras eso veré qué haremos contigo. ¿Vas a castigarme? ¿Y la razón?
No te hagas el inocente conmigo, recuerda que por tu culpa un pelotón fue arrestado por los oficiales de Ciudad Celeste. Al pelirrojo no le gustaba a dónde iba esta conversación. Ese tal Ash Ketchum, entiendo por qué el jefe tiene un pequeño interés en él. El pelirrojo frunció el ceño ante esto. Sir, yo me encargaré personalmente de él, será mejor que no interfieras. ¿Estás amenazándome? Si arruinas mis planes, créeme que Nidoking disfrutará mucho de calcinar a tu Drapion. Una gota de sudor se deslizaba por la mejilla de Silver, se la estaba jugando mucho luego de esa respuesta. Hubo un largo silencio que para el pelirrojo parecía una eternidad. Mientras más pasaba el tiempo, su mano se deslizaba hasta la Pokéball de Nidoking. Descuida, mi participación en esta misión es más importante que atacar un simple pueblucho. Me parece bien. Una cosa más, Silver. Cuida tus palabras porque dudo mucho que el jefe extrañe realmente tu ausencia. Tras esa advertencia se había dado por finalizada la comunicación. TKS en la que me he metido. Sabía que ese enfrentamiento sucedería tarde o temprano. Pero no esperaba que fuera tan pronto. Creo poder tener posibilidades en una batalla individual, pero es imposible enfrentarme a los tres al mismo tiempo. ¿Acaso necesario aliados? ¿Debió capturar a Articuno? Con que no me extrañaría, ¿eh? Levantó su rostro para observar el cielo azulado mientras recordaba los pocos recuerdos que añoraba de su infancia. Debí suponerlo. Tras pensar un poco, el joven continuó su camino. Dudaba que el derrotar al azabache le diera la fuerza suficiente para hacerles frente a su padre y sus hombres. Se le acababan las opciones. Las salidas se cerraban. Todos estaban sospechando de sus actos. Callaremos las dudas de los inútiles destrozando Pueblo Paleta. Y tras su larga caminata llegó a cierto establecimiento conocido para él. Supongo que encontraré algo de paz aquí. Con algo de brusquedad abrió la puerta, sorprendiendo a más de un paciente del lugar. Él. Para mí. Blissey ya sentía con energía y con una gran sonrisa. Ash, confundido, tomó el huevo que llevaba anteriormente el Pokémon en su vientre. Trata de comértelo en la noche, Ash. Los huevos de Blissey son los más nutritivos del mundo. Joy, como siempre, le aclaraba las cosas con amabilidad. Además que producen gran felicidad a quienes lo prueben. Borrará todo sentimiento triste que tengas al menos por un tiempo. Ash con delicadeza envolvió el huevo en su bufanda para luego guardarlo en su mochila. Realmente agradezco toda la ayuda que me han dado. Tras esas palabras dio una reverencia, acción que fue imitada por Pikachu. No hay nada que agradecer, Ash, todo lo he hecho con mucho gusto, exclamó con una bella sonrisa. Le prometo que cuando derrote al equipo Rocket vendré a visitarla junto a una amiga. El entusiasmo había vuelto al entrenador y con gran fuerza lanzó la superbola de Pidgeot. O descansando bajo tierra. Tú ni participarás, cabrona. Me dejarás fuera de la acción, entrenador de cuarta. Mientras discutía mentalmente con su última captura, la enfermera se había acercado rápidamente al chico para luego depositar un pequeño beso en su frente. Tómalo como un amuleto de la buena suerte, terminó de decir mientras un tono rojizo adornaba sus mejillas. No es necesario mencionar lo rojo que estaba nuestro protagonista. Mira, se te volvió a parar. Brock no podía concentrarse en sus estudios. La charla que había tenido con Misty en la tarde le había dejado sin habla. Equipo Cohete. Un chico bastante fuerte de su parte. Una supuesta invasión a Pueblo Paleta y quizás a toda la región. Asha en problemas. Mierda, el moreno no le gustaba usar insultos, pero no se esperaba tener que enfrentarse a una situación como esta en su vida. Es cierto, ha combatido al lado de su mejor amigo a varias organizaciones, pero esto se sintió más peligroso. No sabía la razón de esto, pero sintió que esto afectaba a todos. No a un lugar en concreto y tampoco a un Pokémon legendario. Toda la región se vería en caos. Magma, Aqua y Galaxia, mientras esas organizaciones eran llevadas a la justicia o desaparecían sin dejar rastro, el equipo Rocket seguía y seguía con sus movimientos en silencios. Nos centramos tanto en ese trío de ineptos que dejamos de preocuparnos de la verdadera amenaza. Todo aquel que lo viera notaría lo molesto que estaba. Y nuevamente su mente lo llevó a recordar la conversación que tuvo con Misty hace días. Misty, qué sorpresa que llames. ¿Cómo van las cosas en el gimnasio? Hola Brock, lamento si interrumpo tus estudios, pero quiero saber algo. Recordaba lo seria que se escuchaba su amiga desde el otro lado del Pokégear. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Ash? Hace unas semanas. ¿Por qué? ¿Le sucedió algo? ¿Con que no lo sabes? ¿Puedes decirme qué está pasando de una vez? Se estaba impacientando y el ver que la líder de gimnasio se mantenía callada le inquietaba más. Misty. Verás.
Y así fue como su antigua compañera de viaje le narraba lo sucedido en la Ruta 5, la advertencia del hijo de Giovanni y también al nuevo entrenamiento de Ash en el Monte Plateado. Decir que Brock estaba sorprendido se quedaba corto. Estaba preocupado por la nueva amenaza que debería enfrentar su mejor amigo, pero ese sentimiento rápidamente fue cambiado a ira. Que Misty pero sobre todo Ash no le hayan comentado absolutamente del asunto le hacía sentir poco confiable. Pero el moreno pocas veces se dejó llevar por las emociones. Ni cuando su madre lo había abandonado junto a todos sus hermanos y con un gimnasio que cuidar se dio el gusto de maldecir a sus progenitores. El razonamiento pronto volvió a él, indicándole que solamente querían que estuviese a salvo. No había necesidad de negarlo. Ash se había vuelto mucho más fuerte que él hace años. Y seguramente esa diferencia no pararía de crecer desde ahora. Ya veo, Misty no lo diría pero realmente admiraba ese control que tenía su amigo con sus emociones, nuevamente recordándole que si no hubiera sido por su liderazgo ella y Ash la hubieran pasado muy mal. Se hizo con 8 medallas en tan solo un mes y seguramente pudo haberlo hecho antes. ¿Ash pudo derrotar a ese chico? Nuestro Ash no se queda atrás, odio decirlo pero veo imposible estar a su nivel por mucho que me esfuerce. Brock sonrió ante esto, por lo menos no era el único que llevaba ese sentimiento. Aunque Ash vuelva con sus Pokémon más poderosos e incluso evolucionados, no hay que depender de aquello, debemos apoyarlo junto a Gary y la otra chica que le acompaña. Pero Misty lo detuvo, tenía la misma idea pero creo que será imposible. ¿Por qué lo da dos? Debemos cuidar nuestras propias ciudades. Brock Giovanni no arriesgaría a su organización simplemente para atacar un pueblo. La sirena de Ciudad Celeste trató de explicarle de la forma más clara posible. Quiere el control de la región. Exacto, y esperemos que no quiera tampoco hacerse con Johto, nosotros sabemos muy bien hasta dónde pueden llegar esos tipos. Brock asintió y recordó a cierto Pokémon que había conocido en esa región, uno que guardaba un poder descomunal, que era capaz de destruir una ciudad en tan solo unos instantes. Mewtwo. Y él fue testigo de cómo esos hombres fueron capaces de encarcelarlo al igual que los demás Pokémon clonados. Incluso si se ha olvidado de Mewtwo sigue siendo un peligro. Me encantaría ayudar a Ash, pero mi trabajo como líder de gimnasio y guardián de la ciudad es lo primero. Si Misty estaba frente al moreno, hubiera sido capaz de ver el rostro lleno de orgullo que tenía el criador Pokémon. Estás creciendo, sin duda eres una mejor líder de lo que puedes llegar a hacer tus hermanas. Ni que eso fuera tan difícil, no negaría que estaba avergonzada ante los halagos de su viejo amigo, pero debería centrarse en el tema principal. Debemos confiar en Ash, nosotros también tenemos un trabajo duro que hacer. Tenemos. Cuida a tus hermanos. Tras esas palabras Misty había cortado para atender al nuevo retador que estaba esperando desde hace minutos. No era necesario que me lo recalque. Brock tomó el cuadro que tenía en el mueble de su habitación, en donde podía verse una foto de él a sus 10 años acompañado de todos sus hermanos. Seguirá siendo así. Sus padres han vuelto y sus hermanos lograron tener una familia unida como siempre soñado. Él estaba feliz por eso, pero sabía que sus padres no tenían la fuerza suficiente para proteger la ciudad. Su hermano Forrest tenía un mayor talento para las batallas que él, era mucho más fuerte que él sin duda, pero le faltaba experiencia. Experiencia que a él le sobraba. Fue el líder de gimnasio durante 5 largos años hasta que conoció a Ash y Pikachu. Su conocimiento no paró de crecer tras esos acontecimientos. Siendo un simple espectador aprendió varias formas de poder combatir y contrarrestar varios movimientos. Podría hacerlo. Protegeré a mis hermanos, mencionó decidido mientras se levantaba del escritorio y se dirigía al gimnasio de su familia y mi ciudad. Había sido un largo viaje para la castaña, pero por fin había llegado a Ciudad Celeste. La semana pasada ni se había molestado en observar lo mucho que había cambiado la ciudad luego de 5 años. Me he perdido de varias cosas, fue un susurro que solamente fue escuchado por el viento. Ese recuerdo ya no le atormentaba como antes, pero seguía dentro de ella. No quería irse aún. Pero no por eso significaba que seguía viviendo con miedo. No seguiría perdiendo los mejores años de su vida encerrada en su pueblo. Tenía talento y compañeros que querían saber más del mundo igual que ella. Observó orgullosa las 8 medallas que actualmente poseía. Había tardado más de 5 años conseguirlas todas, pero por fin podía participar en la Liga Añil. Pero antes debía proteger su pueblo de ciertos patanes. Será mejor que me encuentre con cierto idiota. Sacando de su bolso su Pokégear, la castaña había llamado a cierto castaño que gustaba de viajar a porristas. ¿Cómo se encuentra mi investigador favorito? ¿Volviendo a coquetearme? Sabía que seguías flechada por mí. Kaori negaba divertida y prefirió seguir inflando el ego de su amigo.
Por supuesto, pensar en ti me ha quitado el sueño todo este tiempo y por eso quería saber en dónde te encuentras. Muero por verte. ¡Uah! Más despacio, Kaori, que me la terminaré creyendo. La castaño solamente soltó una carcajada y con alegría se dirigió hacia el centro Pokémon. El Monte Luna. Montaña famosa por ser el hábitat de los populares Clefairy, pero sobre todo por sus increíbles lluvias de meteoritos que actualmente son conocidos como piedras lunares. Ash tenía bellos recuerdos de este lugar, pero en sí dudaba que en esta ocasión fuera testigo del ritual de evolución de los Clefairy o de su pre-evolución. Aunque si era sincero tampoco era algo que le interesara y menos en su situación actual. Entonces, ¿por qué quiso dirigirse a este lugar? Pikachu y Pidgeot tenían la misma duda, ya era cosa de tiempo para que la fecha dada por Silver llegara y con esto se daba por iniciada una de las batallas más peligrosas para el entrenador de Pueblo Paleta junto a sus Pokémon. La mejor opción era descansar lo suficiente en el pueblo y darle la noticia al resto de habitantes, pero para los monstruos de bolsillo esa idea parecía asustar a su entrenador. Ash no era ajeno a las dudas de sus Pokémon, pero primero quería aclarar su mente antes de hablar con estos. Lo arruinarás. Vas a volver a fallar. No podrás salvar a nadie. Tus esfuerzos son en vano como siempre. Esas palabras lo atormentaban desde que su batalla contra Silver había llegado a su fin. No solamente una parte de su orgullo se vio pisoteado en esa ocasión, sino que recibió la noticia de una amenaza igual o peor de lo que era Lysandre. Esta era su prueba, con esto mostraría que no quedaba nada del idiota, que jamás se tomó en serio los problemas, ni siquiera era capaz de tomarse en serio sus propias metas. Pero en retrospectiva, ya lo había arruinado. Ninetales y los demás tenían razón, murmuró más para sí mismo que para sus acompañantes, el dejar con vida a Jupeta fue la peor decisión. Aún peor fue aceptar su apuesta. Pica. El roedor eléctrico trataba de animarlo indicándole que había tomado la decisión correcta. Ash agradeció el intento de Pikachu por animarlo, pero él sabía bien que debió pensar mucho mejor lo que sucedía tras aceptar la apuesta del Pokémon fantasma. Lamentarte a estas alturas no te servirá de nada. Pidgeot no estuvo de acuerdo en ningún momento en la captura de Banete, comprendía el motivo en sí pero no lo apoyaba. Desde que había regresado a su equipo, Ash se había percatado de lo observadora que era Pidgeot, sobre todo si era algo que le afectaba a él. Le temo a dos escenarios que pueden ocurrir. Era algo que ambos Pokémon veían venir, no importaba qué Pokémon usará Ash para hacerles frente, sería un combate bastante complicado y especialmente peligroso. Y la segunda, el tener que hacer frente a Silver solamente a puño limpio. Pidgeot cerró los ojos imaginándose el resultado del combate y no era muy positivo para su entrenador, un escenario que es muy poco probable que ocurra y tampoco es un método que apoyo que utilices, eres un entrenador no un luchador. Pikachu opinaba similar a su compañera. Ash se quedó en silencio tras eso, en sí tenían razón, pero el azabache sabía que el pelirrojo no dudaría en atacarle directamente si encuentra la oportunidad y de ser así. Sus Pokémon, seguramente perderían la atención en sus propiedades combates y esto conllevaría a la victoria total para el pelirrojo. Su Pokémon volador sabía que eso podría pasar gracias a los relatos de sus compañeros de batalla, pero su objetivo principal sería acabar con los monstruos de bolsillo del pelirrojo. Eso cambiaría si Ash se encontrara en verdadero peligro o si Silver llevará un arma consigo. Igual pienso que el saber protegerme por mi cuenta es de gran importancia, Pidgeot, en un hipotético caso que ustedes sean incapaces de salir de su Pokéball o sean controlados por algún dispositivo eléctrico. De todas maneras, algo similar le esperaba en Unova, además con lo que ha descubierto con Kaori y el mismo Silver, sabe de antemano que hay situaciones que deben utilizar sus propios puños para proteger a alguien o simplemente para detener una amenaza. De todas formas, tu experiencia en eso es casi nula, no siempre tendrás la suerte que tus enemigos te menosprecien, ya te lo dijo Primeape en el Monte Plateado, ¿no? Había sido derrotado en esta charla y Ash debería reconocerlo, tienes razón, dejaré de hacer el idiota. Pikachu le dio una sonrisa a Pidgeot, incluso se logró hacer que Ash se tranquilizara un poco. Estabas muy tranquilo anteriormente, ¿qué te pasó? Solamente estoy sobrepensando las cosas. El chico se dio pequeños golpes en el rostro para reaccionar, trato de imaginar los peores escenarios y ver cómo poder salir de aquellos, pensaba que así me tranquilizaría. Pero ha sido todo lo contrario, ¿verdad? El azabache soltó una carcajada nerviosa tras lo mencionado por su Pokémon volador. Sabían de antemano que la situación actual superaba al entrenador y esto lo tenía estresado desde el inicio de la semana. Pero el lamentarse por decisiones ingenuas que ya cometió no le servirían de nada. Mucho menos en pensar en hipotéticos casos en los que estaba en clara desventaja.
Solamente debería ser como siempre y adaptarse a cualquier situación. Ash sacó su Pokédex, comenzó a analizar los datos de algunos de sus Pokémon. Ninguno de los Pokémon negó eso, por lo que el entrenador siguiente, ¿y quién es mejores que los líderes de gimnasios para enseñar movimientos realmente útiles, verdad? Pikachu comprendió rápidamente por qué no se incluye dirigido de inmediato a Pueblo Paleta, Pika-Pi. Exacto, Pikachu, haremos algunas paradas en algunas ciudades hasta llegar a Ciudad Celeste para encontrarnos con Kaori y Gary. Tanto entrenador como Pokémon se subieron rápidamente en Pidgeot, quien emprendió vuelo rápidamente provocando una gran ráfaga de aire que sorprendió a los Rattata que rondaban por el lugar. Pidgeot en silencio trataba de pensar sobre el verdadero motivo de las preocupaciones de Ash, pero no encontró una respuesta clara. Lo que sí sabía, es que el problema de aquello era algo ocurrido durante la mañana. Y ya tenía en mente quién fue el causante. Y así Ash se había hecho con varias MT valiosas, que poseían movimientos tan letales como llamarada, rayo, tóxico, gigadrenado y algunos que había comprado en Ciudad Azulona. Los líderes de situación de gimnasio sabían de la y le dieron más información al joven entrenador. Al parecer la batalla que tenía como protagonista no era más que una falsa. Era de esperarse que Silver no me diera todos los detalles. Incluso era improbable que Giovanni fuera a enfrentarlo. Eso lo tranquilizaba bastante, sintió que podía hacer frente a Silver por su cuenta. Tampoco te confías, niñato, por muy tóxica que sea la relación de esos dos, siguen siendo familia, no creo que se quedará de brazos cruzados mientras tú golpeas a su crío. Buen punto, Ash se había alejado bastante de la multitud para poder lanzar la superbola de Pidgeot que no paraba de observarlo. ¿Tengo algo en la cara? Te ves muy cansado. Quizás por eso la gente no paraba de verme. Creo que todos sabemos que la gente te queda viendo por tu horrible condición física, incluso dentro de su Pokéball. Jupeta sintió la intensa mirada de Pidgeot, deberías comer algo en la siguiente ciudad. Eso haré, pero primero iré a ver a Sabrina. Pidgeot despegó con algo de delicadeza esta vez, solamente por precaución. Ah, por cierto, Jupeta. 10 centavos. Mantente callada, ¿quieres? Realmente comienzas a desesperarme. Jupeta sabía que Pidgeot no dudaría en lanzar una onda ígnea contra ella, por lo que esta vez decidió obedecer. Todo con tal de mantenerse alejada de las altas temperaturas. Sin que Giovanni lo supiera, gran parte de su plan ya era sabido por ambas regiones. Tanto los líderes de Kanto como Johto se estaban preparando para ese día. Quizás la única oportunidad para acabar con esa organización que ha causado tanto daño por unos largos 30 años. Madame Boss. Giovanni. Y por último Silver. Un linaje bastante peculiar. Debía evitar que el más joven siguiera el camino de su padre y su desaparecida abuela. Debo tenerlo vigilado. El campeón de Kanto y Johto se sentó en su trono. Se avecinaba un momento que añoraba desde hace años, aunque no deja de ser extraño una invasión. No debo desaprovechar esta oportunidad. Lance sabía que Kanto era muy vulnerable en este momento. El alto mando está incompleto y varios líderes de gimnasio le están dando la oportunidad a las nuevas generaciones. Johto por otro lado está en su mejor momento y todo gracias a él. Necesitamos forzar una nueva élite y nuevos líderes de gimnasio cuanto antes, pero primero debo enfocarme en Giovanni. ¿En serio crees que aparecen en persona? Por supuesto que no, lo hemos estado persiguiendo durante años, pero sabe cómo eliminar cualquier rastro que pueda culparlo y sus hombres serán incompetentes pero son leales. Quizás le temen a lo que puede hacerles Giovanni. O realmente tienen un enorme respeto a su líder. Se le nota cansado. Lance levantó la vista, sabía que ella no se encontró a su lado, pero se sorprendía lo mucho que se han desarrollado sus poderes. Ella era la mejor candidata para pertenecer a la élite de la región. He estado pensando en las siguientes órdenes que les daré si más de una ciudad es atacada a la vez. Deben saber que no habrá vuelta atrás, ¿verdad? Lo sé y estoy dispuesta a cargar con ello. Espero que los demás líderes de tu generación pueden soportar esta batalla y las consecuencias. Los líderes de gimnasio se crearon para proteger y preparar las siguientes generaciones. Ellos lo saben, no van a deshonrar el esfuerzo de sus ancestros. Lance se levantó de su trono y con elegancia se dirigió al Hall de la Fama, observando a todos los campeones anteriores a él. Muchos rostros que él no reconocía, pero había escuchado 1000 historias sobre ellos. Protegiendo al país de cualquier amenaza. Y él no sería la excepción. Lucharemos por nuestra tierra, Sabrina, sin importar todas las vidas que tengamos que acabar para mantenerla a salvo. ¿Sí? El domadragones dejó de sentir la energía de la chica en el lugar.
Giovanni seguramente moverá los hilos entre las sombras, solamente debo descifrar desde qué ciudad estará acechando. Agatha cuidaba de su antiguo gimnasio por lo que era imposible. Al menos que la anciana estaba aliada con Giovanni, desde hace tiempo que ha tenido bastante choques con la maestra del tipo veneno y fantasma. No le gustaba su forma de gobernar. Supongo que tendré que comprobarlo yo mismo en su momento. Vivarel ya no puede continuar, el ganador es el líder de gimnasio Forrest. Sus hermanos pequeños gritaban felices por la victoria de su segundo hermano mayor, mientras que el líder de gimnasio solamente regresaba a su Riperior. El retador regresaba a su Pokémon sin creer el resultado. ¿Cómo era posible que su oponente haya aguantado como si nada los ataques tipo agua de su Vivarel? La ventaja de tipo no te asegura la victoria, la diferencia de fuerza era abismal entre nuestros Pokémon. Con una sonrisa amable le recomendó que volviera cuando se han vuelto más fuertes. Gracias, el joven entrenador dio una pequeña reverencia y se dirigió rápidamente al centro Pokémon para poder sanar a su monstruo de bolsillo. Fue genial, hermanito. Llevas varias victorias consecutivas. Eres mejor que nuestros papás y Brock juntos. Las puertas del gimnasio se abrieron justo en ese momento y toda la familia levantó la mirada hacia el nuevo retador. ¿De verdad creen eso? Acaban de romperme el corazón. Hermano Brock. Todos los pequeños se abalanzaron sobre el criador Pokémon y los recibió gustoso. Forrest por otro lado tuvo el impulso, pero se contuvo y observaba a su hermano mayor con una pequeña sonrisa. Ahora él cargaba la responsabilidad de Brock, su hermano por fin viviría sus propios sueños. Jajaja. Vamos chicos, puede venir un retador. Aún no has visto nada, hermano, ya verás con el próximo retador. Brock sonrió ante eso. ¿Así? ¿Lo vencerás? No hay duda de eso. Muy bien, espero que cumplas tu palabra. Forrest se confundió ante lo dicho por su hermano y solamente lo comprendió cuando Brock ya se encontró en el campo de batalla, en el lugar del retador. Brock. ¿Quieres decir que vamos a...? Ahora que lo pienso, nunca he estado en esa posición, no negaría que estaba ansioso, no sabía cómo expresarlo, pero ser el retador le daba más nervios que cuando tuvo que luchar como líder de gimnasio por primera vez. Con que así se siente desde el otro lado, es como si un gran muro se pone en tu camino. Los hermanos pequeños de ambos chillaban emocionados y rápidamente fueron a las gradas. En poco tiempo hasta sus padres se encontraron entusiasmados por el enfrentamiento de ambos pilares para los más jóvenes de la familia. Brock no busca una batalla solo porque sí. ¿Querrá decirme algo? Se veía calmado, pero su hermano mayor demostraba una gran determinación. Esa mirada la sintió familiar, pero no recordaba de dónde. Para descubrirlo tendrá que luchar. De alguna forma, quizás inconscientemente, anhelaba este momento. No te decepcionaré, Brock. El nuevo líder de gimnasio lanzó un Graveler al campo de batalla. Yo tampoco lo haré, Forrest. Mientras el criador Pokémon había lanzado a su confiable Geodude, los protegeré a todos, como lo he hecho a lo largo de la vida. El padre de ambos exclamó con gran entusiasmo. Comiencen.